¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el maestro Rigo y el día de hoy vamos a estudiar la ecuación de la recta en la forma pendiente ordenada al origen. Esta es la forma de la recta conocida como pendiente ordenada al origen. En esta ecuación de la recta, tanto m como b son constantes. M me representa a la pendiente de la recta y b me representa a la ordenada al origen. Dicho en otras palabras, m me representa la inclinación que tiene la recta y b me representa el punto donde la recta cruza con el eje y. Para nuestro análisis vamos a partir de esta ecuación, y igual a 2x más 1. En esta ecuación, m, que es la pendiente, vale 2, y b, que es la ordenada al origen, equivale a 1. Se le llama función porque está una variable en función de la otra o una variable dependiendo de la otra. En este caso en particular, y depende o está en función de x. Dado que el exponente es 1, no lo ponemos de forma explícita, sino que es un exponente implícito que no hace falta escribirlo, pero sabemos que ahí está x elevado a la primera potencia. Entonces eso lo hace una función lineal. Y vamos a darle algunos valores aquí a x, vamos a graficar nada más desde el 0 al 4, 2 multiplicado por 0 más 1, que equivale a 1. Luego, para 1, 2 por 1 más 1, 2 por 1 es 2, más 1 es 3, 2 por 2, 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Y acá podemos entender una primera característica que tienen las expresiones lineales. Siempre que se trate de una recta, a iguales incrementos de x van a corresponder iguales incrementos de y. ¿Cuál es el incremento de x de 0 a 1? El mismo que va de 1 a 2 y que va de 2 a 3. El incremento de x es de 1, al igual que aquí, x se incrementa 1 y también en esta ocasión x se incrementa 1. Entonces hay iguales incrementos de x. ¿Qué pasa con la y? Se está cumpliendo que hay iguales incrementos en la y. En ambos casos, el incremento que sufre la y es de 2 unidades. Entonces, podemos decir que cada vez que x se incrementa en una unidad, y se está incrementando en 2. Aquí está escondido el concepto de la pendiente, que vamos a ver gráficamente el comportamiento de la recta, para ejemplificar lo que significa la pendiente o inclinación de la recta. Nuestro primer punto tiene coordenadas 0,1, que está acá. El segundo punto, 1,3, que andaría ubicado por acá. El tercer punto, 2,5. Y bueno, ahora que ya sabemos que cada vez que x se incrementa en 1, y se incrementa en 2, sabemos que no hace falta tabular realmente tantos valores para conocer los puntos de la curva. Simplemente hay que irlos incrementando de 2 en 2 y ya obtendremos tantos puntos como sean necesarios para nosotros. Bueno, pues vamos a anotar nada más los primeros 4 puntos. 3,7 sería el cuarto de los puntos. Y pues acá tenemos nuestros puntos que forman parte de la recta. De acuerdo a los principios euclidianos, pues bastaría con 2 puntos para definir a una recta. A ti en casa seguramente te va a quedar mucho mejor ese trazo con apoyo de un juego geométrico. Bueno, vamos a analizar cómo es este comportamiento de los incrementos de x y de y de punto en punto para estudiar el concepto de la pendiente. Vamos a ver qué pasa del primer al segundo punto que tenemos acá. Bueno, estamos viendo que del primer al segundo punto, x se incrementó en 1. Ya lo habíamos previsto en esta tabla. ¿Y qué pasó con y? Y se incrementó en 2 unidades. Entonces podemos decir acá que el incremento de x fue de 1, cuando el incremento en y fue de 2. Acá está implícito el concepto de la pendiente. Vamos a decir que la pendiente va a ser un cociente entre el cambio o el incremento que sufrió la y dividido entre el cambio o el incremento que sufrió la x. Pues y se incrementó en 2 unidades, mientras que x se incrementó en 1 unidad. Esto
va a repetirse n veces para los infinitos puntos, porque para el punto 2 al punto 3, la recta tiene el mismo comportamiento. Nuevamente, cuando x se incrementa en una unidad, esto es, pasa de 1 a 2, ¿qué pasa con y se incrementa de 3 hasta 5. Mientras que en x vuelve a haber un incremento de una unidad, en y se repite el incremento de 2 unidades. Entonces siempre, siempre, siempre va a pasar lo mismo. Cada vez que x se incremente en una unidad, y se incrementará en 2. Entonces podemos prever que acá va a pasar exactamente lo mismo. El incremento de x es de una unidad, cuando el incremento de y es de 2 unidades. Y si nosotros queremos hacer nuestro cálculo expresado como cociente de la pendiente, pues de igual manera hay que dividir el incremento que sufrió la y entre el incremento de la x. El incremento de y fue de 2 unidades, mientras que el incremento de x fue de 1 unidad. Y lo mismo acá pasó. Vamos a estudiar con un mayor detalle qué está pasando de punto a punto con la pendiente de la recta para hallar una expresión de carácter general que me pueda servir para encontrar la pendiente de una recta, pues conocidos un par de puntos, porque aquí hemos estado analizando qué pasa de un punto al segundo punto, del segundo al tercero. Entonces, conocidos un par de puntos, ¿cuál sería el valor de la pendiente de la recta? Si fueron observadores para hallar el incremento de y, pues hicimos una diferencia entre el valor inicial de y el valor final de y. Entonces, aquí lo que hicimos fue restar 3 menos 1, que fue el valor final de y menos su valor inicial. 3 menos 1, pues es 2. Y para hallar el incremento de x, de igual manera, tenemos un valor inicial de x que es de 0 y un valor final de x que es de 1. Y al restar el valor final menos el valor inicial, obtenemos este denominador 1. Y de forma análoga procedimos con los otros puntos. Por ejemplo, acá, de este punto a este punto, ¿qué pasó con la x? La x pasó de 1 a 2. Entonces hay que sacar la diferencia entre 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Y para la y se incrementó de 3 a 5. Acá hay que sacar la diferencia entre 5 y 3. El valor final menos el valor inicial de la abscisa y el valor final menos el valor inicial de la ordenada. Entonces la expresión general que me permite calcular el valor de una pendiente es esta. Y esa es la expresión que me permitirá calcular el valor de la pendiente de una recta. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado puntos consecutivos, sino por ejemplo que no hubiéramos considerado al segundo punto y nos hubiéramos saltado hasta el tercer punto? Bueno, tomaríamos en cuenta el primer punto, que tiene coordenadas 0,1, 0 en x y 1 en y el tercer punto, que tiene coordenadas 2,5. Si quisiéramos aplicar esta fórmula para calcular el valor de la pendiente de esta recta, deberíamos de definir previamente qué va a ser x1 y x2. Yo puedo decir, por ejemplo, que 0 es x1 y que 2 es x2, pero también podría decir que 2 es x1 y 0 es x2. Eso yo lo defino de manera arbitraria y no me afecta. Entonces vamos por orden. Vamos a decir que este es x1 y este es y1, que 2 sea x2 y que 5 sea y2. Entonces, al aplicar nuestra formulita, me dice que la pendiente es igual a la diferencia entre y2 menos y1. Bueno, pues y2 es 5 menos y1, que es 1. Y por su parte, el denominador me dice que debo de hacer la diferencia entre x2 menos x1. x2 que vale 2 menos x1 que vale 0. El numerador me va a dar 4 y el denominador 2. Y la pendiente de esta recta, pues como ya lo sabíamos, es de 2 unidades. Cada vez que x se incrementa en 1, y se incrementa en 2, ya lo habíamos definido previamente, que equivale para el análisis a este incremento. Cada vez que x se incrementa en 2 unidades, y se incrementará en 4. Nada más que en vez de 2 saltos pequeños estamos dando un salto grande, pero el efecto en el estudio de la pendiente es el mismo. Entonces yo puedo tomar
2 puntos cualesquiera, los que yo guste de la recta, y simplemente de manera arbitraria definir cuál es el punto inicial, cuál es el punto final, cuál es el punto 1, cuál es el punto 2, asignarle al punto 1 las coordenadas x1, y1, al punto 2 las coordenadas x2, y2 y calcular. Bueno, pues aquí vamos a poner gráficamente el incremento de x sería este y el incremento de y sería este. Este es delta x y este es delta y. X se incrementó en 2 unidades cuando y se incrementó en 4. Vamos a trabajar ahora con un poco de trigonometría. Vamos a calcular la medida de este ángulo que está en posición estándar. ¿Qué significa que está en posición estándar? Partimos de la horizontal, podríamos partir de una recta paralela al eje de las X y a partir de ahí en sentido antihorario, esto es en contra del sentido de las manecillas del reloj, vamos a formar este ángulo hasta llegar a nuestra recta. La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo θ? Bueno, para saberlo nos podemos apoyar en funciones trigonométricas y si queremos calcular este ángulo utilizando funciones trigonométricas, dado que conozco el cateto opuesto de este triángulo que se forma, que es este, 4, y el cateto adyacente, que es este y que vale 2, pues podríamos utilizar la tangente. La tangente de un ángulo va a estar dada por el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, la tangente de nuestro ángulo en particular, como cateto opuesto ya lo dijimos, tiene un valor de 4, y como cateto adyacente 2, y este cociente nos da 2, 4 sobre 2 es 2. Ahora la pregunta es, ¿cómo a partir de esta igualdad podemos conocer el valor de nuestro ángulo? Si quiero saber el valor de θ a partir de esta igualdad, ¿de qué manera podría despejar θ? Pues θ será igual a la tangente, pero inversa. La tangente inversa de 2. Y aquí la pregunta que está planteada es, ¿qué ángulo tiene como tangente a 2? Y lo hacemos con la calculadora. Si yo quiero obtener ese valor en grados, pues voy a configurar mi calculadora para que esté en grados. Y la tangente inversa de 2 es aproximadamente 63.43 grados. Entonces eso significa que este ángulo es de 63.43 grados. Vamos a estudiar una segunda recta. Para este ejercicio nuestra recta es 3x más y menos 6 igual a 0. Bueno, pues el primer obstáculo que tenemos es que no está escrita la recta en el formato del problema anterior. En el problema anterior la recta estaba escrita en la forma pendiente ordenada al origen y esta recta está escrita en la forma general de la ecuación de la recta. Para cambiar de la forma general a la forma pendiente ordenada al origen, pues vamos a despejar y. ¿Cómo se despeja y? Pues vamos a transponer lo que no sea y al segundo miembro de la ecuación. Este 3x está sumando, lo vamos a transponer, lo vamos a pasar al segundo miembro, restando, menos 3x. Por su parte, este menos 6 lo transponemos con la operación inversa, sumando, más 6. Ok, pues ya tenemos a nuestra recta en la forma pendiente ordenada al origen. Ahora vamos a recordar que este era el valor de la pendiente y que este el de la ordenada al origen. De acá se desprende que la pendiente es igual a menos 3 y que la ordenada al origen es 6. Muy bien. Si yo no quisiera tabular, darle valores a x para obtener los valores de y después pasar a graficar y directamente yo quisiera graficar, ¿cómo lo podría hacer con estos elementos para darle una variante a este ejercicio? Bueno, pues partiríamos con este valor, que es el cruce con el eje de las y, la ordenada al origen, eso representa el cruce con el eje de las y. O sea que de esta información sabemos que el cruce es acá, porque la ordenada al origen es 6. El cruce con el eje y es en 0,6.
Ahora vamos a utilizar el valor de nuestra pendiente para hallar un segundo punto de nuestra recta. Vamos a reescribir la pendiente menos 3 como el cociente de menos 3 entre 1. Esto es porque la teoría de los números reales nos dice que los enteros pertenecen a los racionales. Yo puedo convertir un entero a fracción si a mí me interesa tener este denominador de forma explícita, pues menos 3 es el cociente de menos 3 entre 1. ¿Y esto para qué? Porque recuerdan que la pendiente se expresaba como un cociente. El incremento o el decremento que sufre la y dividido entre el incremento o el decremento que sufra la x. Si este valor es positivo, habrá un incremento, pero si es negativo, habrá un decremento, como es el caso. ¿Ok? O sea, este valor va a tener una pendiente negativa. Muy bien, pues acá podemos estudiar que cada vez que x se incremente en una unidad, y se decrementará en 3. Si x aumenta en 1, pasaré de 0 a 1 y llegaré acá. En este caso, y se decrementará en 3. Y al disminuir a y en 3, llegaría hasta acá. Y aquí estaría ubicado el segundo punto de mi recta. De forma análoga, si quiero trazar un tercer punto de esta recta, nuevamente debo de analizar el comportamiento de mi pendiente. Nuevamente, si x se incrementara en 1 más, pues ahora pasaría de 1 a 2. ¿Y qué le pasaría a la y? Se tendría que disminuir nuevamente en 3 unidades. Y al disminuir en 3 unidades, pues llegaría hasta acá. Y acá tendríamos un nuevo punto de la recta. Entonces mi recta tendría que ser el lugar geométrico que se forma al unir a estos 3 puntos. Por último, si yo quisiera encontrar el valor del ángulo que forma el eje de las x con mi recta, que en este caso sería este ángulo, recuerdan que le llamamos a este un ángulo en posición estándar, nos debemos de apoyar en la función trigonométrica tangente. Recuerden que la tangente de un ángulo va a estar dada por el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En nuestro ejercicio en lo particular, pues tenemos, para apoyarnos en la elaboración de este cociente, los valores de delta y de delta x, que son menos 3 y 1. Entonces tenemos que la tangente de un ángulo alfa es igual a menos 3. Si yo quiero saber el valor de este ángulo, debo de hallar la tangente inversa de menos 3. Vamos por la calculadora y la calculadora nos dice que la tangente inversa de menos 3 es aproximadamente menos 71.56. Entonces vamos a decir que esto es aproximadamente igual a menos 71.56 grados. Ahora, ¿por qué me quedó el valor negativo? Bueno, pues porque no hallé este valor del ángulo θ, sino que hallé este valor que está aquí abajito, formado en el sentido de las manecillas del reloj entre mi eje positivo x y mi recta. Entonces este sería mi ángulo alfa. Yo no quiero conocer este ángulo, lo que quiero es conocer este de acá. Bueno, pero si ya sé que este ángulo mide 71.56 grados, en este caso es negativo porque va hacia abajo, no va en sentido antihorario a partir del eje positivo de las x. Para hallar el valor de θ, lo que debo de hacer es una resta. Yo sé que este ángulo mide 71.56 grados. ¿Por qué lo sé? Bueno, pues porque aquí tengo un par de ángulos opuestos por el vértice. Es una tijera que abre y cierra, y de un lado abre lo mismo que del otro lado. Entonces, si acá mide 71.56, del otro lado también lo valdrá. Entonces, ¿cuánto va a valer este ángulo θ? Pues θ va a valer la diferencia entre 180 y 71.56 grados. Y si restamos 180 menos 71.56, nos daría 108.44 grados. Entonces, este sería el valor de mi ángulo θ, el valor del ángulo que va desde aquí hasta acá.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Antes de despedirme, quisiera agradecerte el favor de tu atención y pedirte que te suscribas a mi canal, que le des like al video, que lo compartas con tus amigos y nos vemos en el próximo.